Nuestra hermana Débora. Nuestra hermana Joanny. Si no se han conocido vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Bueno, lo que Natanael se prepara, tenemos a nuestra hermana Ángela nuevamente. Mateo 15, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Gloria a Dios. Nuestra hermana Andiuris. Juan 3:33 dice: el que recibe su testimonio atestigua de que Dios espera. Nuestra hermana Eliezer. Vanidad de vanidad, de toda vanidad. En el apego de Dios. Nuestra hermana Chauri. El que raíz de todo mal es el amor al dinero, el cual condiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de la Nuestro hermano Natanael. Filipenses 4:12. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. La hija de Estebanía, no me sé su nombre. Bueno, para la próxima se quedó. La persona que continúa. Bendito Dios. Aleluya. Al nombre de Cristo, en su nombre. Bueno, como me puse yo una cosa a la carne, la oportunidad de ella la cogí yo, porque imagínense. Gloria a Dios. Vamos así a estar presentando el predicador, gloria a Dios. Esta oportunidad, gloria a Dios, esta sociedad y este culto, este joven, gloria a Dios, pero al mismo tiempo todos venimos a adorar al Señor. Amén. Vamos así a estar inclinando nuestro rostro para estar presentando el predicador, gloria a Dios. Amantísimo Padre que mueras a las alturas, te damos gracias, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor, porque nos permite venir a adorar, Señor. Pide, Señor, que queremos, Señor, una palabra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Permítenos concentrarnos en lo que tú tienes para nosotros esta noche, Señor. Permítenos que esa palabra, Señor, entre y se quede en nuestros corazones, Señor. Que nosotros podemos estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Este no es un día más, Señor, sino un día especial para adorarte, Señor. Por eso te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, que nos hable, que nos transforme, que nos edifique, Señor, nuestra vida, Señor. Por eso te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Alessi con nosotros. Su nombre, que sea la gloria, amén. Porque su Biblia rápidamente. Cristo viene pronto. Sea Cristo glorificado, amado. Damos gracias al eterno Dios por esta oportunidad. Y luego a la sociedad, amén, de jóvenes, por concederme el altar para hablar de Jesucristo como Dios me ha dicho. Sea Cristo glorificado, amén. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 10, versículo 4, no 5. A su nombre sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Hay poder en su nombre. Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste,
ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Puede sentarse. Padre, gracias, pues tus palabras ya son poderosas, son vida, son espíritu. Tus palabras son reales. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. A su nombre, en nombre de Cristo. Amén. Queremos ponerle como tema Jesús, el sacrificio perfecto. Amén. Jesús, el sacrificio perfecto. Cuando hablamos, amado, este tema de sacrificio, estamos hablando de un acto o de un método que se utilizaba en la ley. En la ley, Dios permitió los sacrificios temporalmente hasta que llegara Cristo. ¿En qué consistían los sacrificios? Los sacrificios consistían en que cuando una persona pecaba y transgredía la ley de Dios, los mandamientos establecidos por Dios, esta persona, Dios le permitió que hicieran un sacrificio o varios sacrificios según el tipo de pecado, y estos sacrificios se hacían con animales perfectos, como eran un cordero, un macho cabrío, un palomino, un becerro. Estos animales representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora bien, en ese tiempo de la ley había un sumo sacerdote que era puesto por Dios para interceder, para abogar por él y por los hombres, por el pueblo. El sumo sacerdote estaba ungido, consagrado por Dios para ministrar en el templo, en el tabernáculo de Dios. Y el tabernáculo estaba conformado de 3 partes. La parte primera era el atrio, donde era la parte de afuera. La parte segunda era el lugar santo, donde estaba el propiciatorio y donde entraban los sacerdotes. Pero estaba el lugar santísimo, donde estaba, aleluya, el arca y los querubines, aleluya, y estaba cubierto de una cortina donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para ofrecer sacrificio por los pecados, por él mismo y por el pueblo. Porque el hebreísta dice que el sumo sacerdote estaba sujeto a debilidad y tenía que ofrecer un sacrificio primeramente por él y luego por el pueblo. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, entraba con una cuerda amarrada en la cintura y con varias campanitas, porque posiblemente si entraba mal delante de Dios, caía muerto en aquel lugar. Y la gente se daba cuenta de que estaba bien cuando vivía y entraba vivo. Pero si entraba y salía muerto, eso quería decir que estaba en falta, que estaba en pecado, que tenía, aleluya, algo que se oponía a la presencia de Dios. Pero ahora bien, todo eso estaba predestinado, preparado para un tiempo específico, hasta que llegó el cumplimiento de la palabra que Dios había profetizado por los profetas y por Moisés. Moisés representa la ley, los profetas, Elías representa a los profetas. Ahora bien, Moisés habló del sacrificio de Cristo. Moisés dijo que el Señor levantaría un profeta como él entre sus hermanos, y todo aquel que no escuchara a aquel profeta sería desarraigado del pueblo, sería cortado, sería condenado. ¿Y quién era ese profeta prometido? Era Jesucristo. El profeta que habló Moisés era Cristo, profetizado por la ley. Pero los profetas también profetizaron de Cristo, como fue Isaías, como fue Jeremías,
Todo ello anunciaron el cumplimiento del fin de los tiempos, la consumación del sacrificio perfecto, del sacrificio original. Ellos profetizaron ese tiempo donde cesarían los sacrificios de animales y el derramamiento de sangre. Pero ¿por qué Dios demandaba un sacrificio? ¿Y por qué Dios demandaba la sangre de los animales? Simple y llanamente porque la sangre representa la vida. Dice en Levítico que en la sangre está la vida de los hombres. Y como el hombre pecó, su vida era la muerte. Y Dios demandaba un sacrificio para reemplazar la culpa del hombre por ese animal. Era como un traspaso. El hombre traspasaba su pecado y lo transmitía a ese sacrificio, a ese animal. Ahora, cuando entró Cristo en semejanza del Cordero de Dios, porque Cristo representa el Cordero, Juan lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita el pecado, pero los sacrificios de la ley no quitaban el pecado, lo cubrían. Solamente hacían una pantalla para que Dios no se airara y no lo matara en ese momento. Pero una vez que llega Cristo, los sacrificios cesaron. Porque aquí donde acabamos de leer dice que Dios estaba cansado de sacrificio de animales. Y digo, Cristo hablando, sacrificio y ofrenda tú no quisiste, hablando con el Padre. Y le digo, me preparaste cuerpo para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dando a entender que el Padre quería un sacrificio mayor que de los animales. ¿Cuánto adoran a Dios? El Padre quería algo superior a eso. Quería un sacrificio perfecto, de una persona perfecta, de un hombre sin pecado, de un hombre justo. Y nada más y nada menos que el que calificó para eso fue su Hijo Jesús. El que no conoció pecado dice que por nosotros lo hizo pecado. Porque maldito todo aquel que muere en una cruz, como morían que los pecadores, los malhechores, los delincuentes, como morían colgados en una cruz. ¿Por qué? Porque la cruz se la inventaron los romanos. La cruz, la crucifixión viene de Roma, donde crucificaban a los ladrones, a los malhechores, y eso era un castigo por su rebelión. Y Cristo fue llevado a la cruz del Calvario. Todo eso era un plan de Dios, profetizado por los profetas. Todo eso estaba predestinado para un tiempo, para el tiempo de la gracia predestinada para nosotros. La palabra dice, Juan hablando, dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada para el hombre. Mientras tanto, la ley era un ayo, un maestro que nos guiaba hasta Cristo. La ley no es mala, porque si hubiera sido mala, Cristo no la cumplía, o Cristo no lo hubiera cumplido. Cristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a darle cumplimiento. Yo vine a cumplir lo que la ley exigía, porque ningún hombre pudo cumplir la ley, porque nadie podía cumplirla, porque era demasiada demanda para los hombres pecadores. Y Dios tuvo que mandar a Cristo, prepararle el cuerpo, para que Cristo viniera en un cuerpo humano, para obedecer a Dios. Y luego que se sujetó a Dios en obediencia, dice que se entregó como una ofrenda perfecta a Dios. Una ofrenda sin defecto, una ofrenda agradable. Su cuerpo Él lo dio como ofrenda hacia el mismo Dios. Y ahora, por esa ofrenda eterna, una sola vez y para siempre, dice que tiene poder para quitar todo pecado, aleluya. Tiene poder para quitar toda mancha, toda rebelión, toda transgresión. Por medio de Cristo, dice Efesios 1:7, creímos en Él, tenemos acceso al Padre, redención por su sangre. Esto es el perdón de los pecados. Cuando creímos en Cristo, nosotros pasamos de muerte a vida. Pasamos de la ley a la gracia. Pasamos de la carne a vivir en el Espíritu. Porque en Cristo
se cumplió una transacción muy fuerte. Cristo cumplió todo lo que demandaba la ley y los profetas. Cristo es el cumplimiento de la ley. En Cristo tenemos comunión con Dios, porque dice la Biblia que cuando fue sacrificado en la cruz, en el Gólgota, en el lugar de la calavera, dice que cuando Cristo iba a entregar el Espíritu, dice que se oscureció el día y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que Cristo nos dio acceso a la comunión con Dios, a la presencia de Dios. El camino que estaba oculto, que estaba limitado para el sumo sacerdote, Cristo lo abrió para todo aquel que quiere entrar. El trono de la gracia se abrió para el mundo entero, porque estaba limitado para el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora el camino se abrió. El camino se abrió por alguien que lo abrió: Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y los discípulos sabían esto, porque Cristo le había dado mandamiento, entendimiento de esta revelación, porque esto era un misterio que estaba oculto. Por eso los fariseos lo crucificaron. Por eso los gobernantes como Poncio Pilato lo crucificó, seducido por el pueblo, por Anás y Caifás. Dijeron: crucifíquelo, entréguelo, merece ser condenado, porque todo esto era un plan de Dios. Todo esto no era mera casualidad. Era el propósito que Dios tenía para cumplir lo que Él quería. Cristo no fue llevado a la cruz porque Él hizo algo. No, fue porque ese era el lugar donde Dios quería que Él muriera. Porque si Él no moría en la cruz, no podía cumplir la profecía que había sido profetizado muchos años, muchos siglos atrás. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo que en su simiente serían bendecidas todas las naciones. Pero la promesa, la ley no la abroga, sino que la promesa fue antes de la ley. Y la ley vino después de la promesa. La promesa fue dada a Abraham, a su simiente. ¿Cuál era la simiente de Abraham? Cristo Jesús era la simiente de Abraham. Y la simiente, Cristo, ahora nosotros somos coherederos con Cristo. Somos santificados en su sacrificio. Un sacrificio perfecto, un sacrificio original. El modelo que Dios tenía no era un cordero normal, era su Hijo. Lo que pasa fue que la ley se introdujo mientras tanto llegaba Cristo. Es como que Cristo le dijo: voy a mandar un representante adelante hasta que yo venga. Puso la ley por medio de Moisés y dijo: ley, tú me vas a representar hasta que yo venga humanamente. La Torá se encarnó. La ley encarnada, Cristo, la palabra, el verbo se hizo carne. La ley se hizo carne. Los profetas, todo lo que estaba escrito se hizo carne. Porque todo era una sombra de lo que había de venir. Todo era una simulación. El tabernáculo representa el cielo, porque Cristo entró en el tabernáculo, no hecho de mano de hombre, no de esta creación, sino hecho por el mismo Dios. Ningún hombre podía entrar en esa creación, en ese tabernáculo, que exigía que un hombre muriera, pero no un hombre común y corriente. Como dice Hebreos 7:26, convenía a nosotros tal sumo sacerdote, santo, perfecto, sin mancha, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. ¿Cuánto adoran a Dios? Nos convenía que fuera Él, porque era el único que podía entendernos. Dice el hebreísta que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. El único testimonio intachable es el de Cristo. El único testimonio que no tiene falta por ningún lado, que pueden buscar, aleluya, cualquier falta y no la van a encontrar, es el testimonio de Cristo. Por eso Él dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado?
porque no se encontró pecado en él. No hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, pero con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. El castigo de nuestra paz fue sobre él, nuestra rebelión fue sobre él, nuestras llagas, aleluya, su llaga nos dieron sanidad, su muerte nos dio vida, su crucifixión fue una maldición para que nosotros seamos bendecidos. Lo que era de él ahora es de nosotros, porque lo que el Padre le entregó a Cristo, Cristo nos lo regaló a nosotros. La salvación es un don de Dios, únicamente, gratuitamente se recibe por la fe en Cristo. No hay otra manera de recibir la salvación, solo Él la concede gratuitamente, por su sangre, por su amor, por su misericordia. Él nos la entregó gratis. Por eso nosotros tenemos que creer en Él y guardar su mandamiento. ¿Por qué? Porque dice que cuando una persona tiene un hijo y tiene una herencia, la herencia del padre le corresponde al hijo. Pero para que la herencia del padre sea traspasada al hijo, el padre tiene que morir. Mientras el padre está vivo, la herencia no le pasa al hijo. Pero antes de eso tiene que haber un testamento que firme el padre ese testamento, y para que el testamento se cumpla tiene que haber muerte del testador. El testador, el que lo testó, tiene que morir, y Cristo es el testador. El testamento fue, aleluya, su promesa, su herencia, sus bendiciones, y cuando Él murió, lo que era de Él nos traspasó a nosotros. Por eso Pablo dice en Efesios capítulo 1 que somos bendecidos con Cristo en los lugares celestiales. Las bendiciones de Cristo ahora no pertenecen a nosotros. La sanidad, la vida, la salvación, la liberación, todo eso fue otorgado a la iglesia por Cristo Jesús. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Dice que no era contraria. Había un acta, decía muerte, condenación, culpable, víctima, infierno, enfermedad, castigo, dolor, sufrimiento, hambre, tristeza. Todo lo que usted se imagina que sea malo caía sobre nosotros. Todo el peso de la ley caía sobre la humanidad. La muerte, la condenación, la miseria, la enfermedad, la depresión, todo lo que es maldición que viene de la tiniebla era para nosotros. Pero dice que Cristo anuló el acta de los decretos. Digo, espérate ahí, eso era para ellos, pero yo la voy a anular, la voy a cancelar. Y dice que la canceló públicamente. No fue oculto, fue públicamente, triunfando sobre ella en la cruz del Calvario, triunfando sobre los principados, sobre las potestades, sobre los demonios, sobre todo lo que se oponía a que nosotros fuéramos bendecidos. Cristo lo anuló y lo crucificó, lo llevó cautivo. Dice la Biblia que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cuánto adoran a Dios? Fue llevada cautiva la cautividad. Lo que te mataba fue llevado cautivo. Lo que te atormentaba fue llevado cautivo. Por eso Pablo se burla de la muerte y le dice: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde está sepulcro tu victoria? En pocas palabras, se estaba curando de la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Porque el cumplimiento de la ley, aleluya, fue Cristo. Y el aguijón de la muerte es el pecado, y el aguijón del pecado la ley. Por eso Pablo dijo que la ley que era para vida, a mí me resultó para muerte. El mismo mandamiento que tenía que darme vida, a mí me mató. Porque la ley es mala, no, sino porque lo que tenía que cumplirse nosotros lo transgredimos. El semáforo todo el mundo lo cruzó en rojo. El único que esperó la señal verde fue Jesús. Todo el mundo se iba en rojo, todo el mundo pecó, todo el mundo falló,
menos Cristo esperó la señal en verde hasta que le dieron paso. Dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Wow, cuando yo meditaba en ese sacrificio, hermano, yo dije, pero esto es demasiado elevado. Este misterio estaba oculto desde hace mucho y mucha gente lo pasa por alto. Lo más grande no es la muerte de Cristo, sino su resurrección. Y no tanto su resurrección, sino su obediencia. Porque Dios lo sabe todo. Pero lo único que Dios no sabía era obedecer. Se lo compruebo por la Biblia, Dios no sabía obedecer. Dice el hebreíta, Hebreos 5:8. Por lo que padeció, dice que aprendió la obediencia. Dios aprendiendo, y Dios lo sabe todo. Si Dios no sabía obedecer. Porque cuando tú obedeces a alguien superior a ti, y no hay nadie superior a Dios, ¿a quién Dios va a obedecer? ¿A quién Dios se va a someter? Porque le dio Él el que manda. A Él es que hay que obedecerle. Por eso Él no sabía lo que es obedecer. Y Él tuvo que venir como hombre. ¿Para qué? Para obedecerse a Él mismo. Él mismo se obedeció. Porque ¿quién dio la ley a Moisés? ¿Fue el hombre que se la dio a Moisés? Fue Dios. ¿Y Cristo quién es? ¿No es Dios encarnado? O sea que Él mismo se obedeció a Él mismo. Lo que Él mismo exigía, Él mismo lo cumplió. Lo que Él mismo demandaba, Él dijo, yo mismo me voy a obedecer. La ley que yo di, yo mismo la voy a cumplir. Para darle ejemplo a los humanos, que si yo siendo Dios me obedecía a mi ley, ¿quiénes son ustedes para quebrantar la ley? Si el mismo que dio la ley se sometió a ella, nosotros somos más grandes que Cristo. Para no someternos a la palabra de Dios. Alábalo si tú puedes. Dice que convenía que Él gustase de la muerte y que fuera semejante a sus hermanos, para llevar muchos hijos a la gloria. Porque si Él nos iba a salvar a nosotros, Él tenía que sufrir lo que nosotros sufrimos. Para Él padecer por nosotros y darse cuenta, experimentar Él mismo el sufrimiento. No fue que a Cristo se lo contaron, fue que Él mismo lo padeció. No fue que se lo dijo un ángel de que mira, están sufriendo los humanos. Fue que Él mismo aguantó sufrimiento. Fue que Él mismo lo vivió en carne propia. Él mismo, aleluya, fue quebrantado. Dice que fue tentado en todo, sin pecado, sin malicia, sin contaminación, apartado del mal, temeroso de Dios, perfecto, santo, pulcro, aleluya, justo, un cordero sin mancha. No como el cordero que sacrificaban los sacerdotes, sino un cordero de Dios. Dios mismo preparó su sacrificio. Dios mismo preparó el cordero de Él. Porque los sacerdotes buscaban ellos mismos su cordero. Pero Dios dijo, no quiero cordero de ustedes. No quiero sacrificio de ustedes. Yo mismo me voy a sacrificar por ustedes. Para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. El que se gloría, no se gloría en usted, gloríese en la cruz de Cristo, como Pablo dijo. El sacrificio de Cristo es nuestro gozo, nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, los mandamientos expresados en ordenanza. Dice que fue abolido y Cristo en un cuerpo lo conectó con el Padre. Ambos pueblos estaban divididos. Estaba dividido los gentiles, los judíos, aleluya, los griegos, los samaritanos. Todo el mundo estaba jalando para su lado. Y Dios dijo, lo voy a unificar a todos a través de mi Hijo. Ya no serán muchos pueblos, sino un solo. Por eso Pedro dice que somos pueblo santo, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. No hay dos pueblos, es un solo pueblo. No dice que Israel y la iglesia. Dios es el Dios de Israel y de la iglesia. Y los mismos israelitas tienen que aceptar a Cristo para salvarse. Dice que por un mismo espíritu todos entraremos. El que no tiene el espíritu de Dios no se evita que no va. Puede ser judío, puede ser hijo de Abraham. Como le dijeron, nosotros somos linaje de Abraham. Y Cristo dijo, ustedes qué me importa. Dios puede levantar al hijo de Abraham.
Porque no los que son descendientes de Abraham son hijos de Dios, sino los que son por el Espíritu son hijos de Dios. Dios no ve hijos de que en la carne, de que ay, es hijo de Abraham, es por el Espíritu que Él ve a los hijos. Porque el sacrificio de Cristo fue por el Espíritu que Él lo hizo. El hebreísta dijo que si la sangre de los machos cabríos santificaban la carne, no el Espíritu, la carne, dice cuánto más el sacrificio de Cristo, mediante el Espíritu eterno, se entregó a sí mismo por nosotros. No fue por cualquier espíritu, fue por el Espíritu eterno, el Espíritu que no moría, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, el que da vida a todo hombre, el que da vida a todo animal, a todo lo que existe. Él mismo dijo, voy a ir en un cuerpo para poder darle vida a esta gente, porque no había otra manera. Era que estábamos en un hoyo y Dios mismo mandó la escalera, porque nadie podía salir de ese hoyo por más sacrificio, por más ayuno que hiciera, por más oración. Podía vivir de rodillas 15 horas al día, podía ser perfecto, guardarse del mal sin pecado, pero nada de eso cumplía lo que Dios demandaba, porque la ira de Dios estaba sobre el hombre y Dios tenía que saciar esa ira, tenía que descargar esa ira sobre alguien, y la descargó sobre Jesús. Todo ese sacrificio, esos latigazos, la corona de espinas, todo eso era la ira de Dios cayendo sobre Él. Lo que era para nosotros, Cristo lo llevó. Éramos nosotros que teníamos que estar en esa cruz colgado. Éramos nosotros que teníamos que beber vinagre, porque nosotros fuimos los que pecamos. Él no tenía nada que ver con ese pecado de Adán. El humano se metió en su mismo lío. Él tenía que resolverlo él. Pero como Dios nos amó tanto, dijo que no pueden llegar al cielo por su obra, no pueden llegar por su mérito, no pueden salvarse. Si lo dejo como tal, todos morirán. Dios diciendo, si lo dejo como están, todos perecerán, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La ley fue temporal, representaba a Cristo. ¿Por qué dio la ley Dios? Porque si Dios no daba la ley, el hombre iba a vivir como chivo sin ley. El pecado iba a sobreabundar. Pero el cumplimiento no era la ley ni los profetas, era Cristo. Era este tiempo donde cesarían la sangre de los animales, donde ya no teníamos que tener un sumo sacerdote humano, sino uno perfecto, que traspasó los cielos, que subió a la gloria y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, esperando que Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Y dice que volverá por segunda vez, sin confabulación con el pecado. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Él no va a salvar a todo el mundo, Él va a salvar a los que lo están esperando. Cristo salvará a su pueblo, porque un hombre pecó y todos fuimos maldecidos, fuimos todos muertos. Dice Romanos que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre entró la vida. Y mucha gente dirá, pero si somos tanta gente, ¿cómo nos vamos a salvar todos por un solo sacrificio? Dios tenía que hacer un sacrificio por cada uno, un sacrificio por mí, uno por ti, uno por ti. No. ¿Por qué? ¿Usted no se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué un solo sacrificio y no mucho por cada uno? Bueno, Dios me reveló por la palabra leyendo esta tarde que la maldición no fue mucha gente que pecaron, fue un solo. Fue Adán. Adán fue un solo que pecó. Y ese solo trajo maldición al mundo entero, trajo muerte al mundo entero. Entonces un solo trajo la epidemia, la plaga, la muerte, y se la pasó a todo el mundo. No fue mucho de que, ay, que pecaron 1 millón para que muera 1 millón. Un solo pecó y la humanidad entera pagó por ese solo hombre. Entonces Dios dijo, pues si fue un solo que pecó, yo voy a poner que uno solo obedezca, para que como uno pecó, uno obedece. Y por ese que obedeció, todos los que creen en Él también serán obedientes. Todos los que creen en Él tendrán vida, porque fue un solo que pecó y le dio muerte a todos, pero un solo obedece y le da vida a todos. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos tenemos vida.
Adán era la comunión entre Dios y el hombre, pero Cristo es el postrer Adán, el postrer humano. Adán significa humano. Gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Ahora bien, hermano, para terminar aquí, mire lo que dice Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. La ley tenía estatuto, pero la gracia tiene mandamiento. Y todo, hermano, era un misterio. Isaías capítulo 11, el profeta prometido, dice que del linaje de David se levantará un vástago de Isaí. Del linaje de David tenía que venir el Cristo. De Belén de Judea, todas las profecías se fueron cumplidas en Cristo. Porque si por la ley fuera la justicia, por demás murió Cristo. Si por la ley era la promesa, ¿para qué murió Cristo entonces? Porque no era la ley lo que valía, era la promesa. La promesa era el plan de Dios, la voluntad de Dios. La ley fue un tate quieto hasta que llegue la gracia. Era como un maestro que te enseñaba hasta que llegó el verdadero maestro, el que interpretó la Torá, el que no puso mandamiento de hombre, ni puso levadura como los fariseos, que habló tal y como estaba escrito, sin quitarle ni ponerle. Ahora bien, habían 7 fiestas según Levítico 23. Estas 7 fiestas solemnes eran una profecía, que 4 de ellas se cumplieron. Faltan 3 fiestas que no se han cumplido. Eran 7 fiestas solemnes que celebraba el pueblo de Israel. Pero estas 7 fiestas tenían una simbología, representaban un acontecimiento, representaban algo que iba a suceder. La primera fiesta era la Pascua, que Dios se la dio en Éxodo capítulo 12. Cuando ellos estaban en Egipto, que Dios le dijo a Faraón: tu primogénito morirá. Y Dios le dijo al pueblo: busquen un cordero sin defecto y mátelo, y pongan la sangre sobre el dintel de la puerta, para cuando venga el espíritu de muerte no mate a los primogénitos. Y la Pascua era un sacrificio de un cordero. Se tenía que comer pan sin levadura, y tenían que comer una rama amarga, que eso tiene su significado más atrás. Eso representaba la amargura que ellos duraron en Egipto. Dios le estaba recordando todo lo que ellos sufrieron. Ahora bien, la Pascua era el sacrificio de un cordero. Ese cordero no se le podía romper los huesos, tenían que comérselo pasado por el fuego. No se podía sancochar, ni se podía, aleluya, hervir ni freír. Tenía que comerse asado en el fuego, sin romperle ni un hueso. Y no podían dejar nada de eso. Era entero que tenían que comérselo la familia. Y esa Pascua fue Cristo en la cruz del Calvario. La segunda fiesta, los panes sin levadura. ¿Cuándo se cumple? Cuando Cristo estaba en el sepulcro. La levadura representa contaminación y pecado. Cristo nunca se contaminó, nunca pecó. Y dice el salmista: porque no dejará mi cuerpo en el Hades, ni dejará que cuando Cristo estaba los 3 días en el sepulcro, su cuerpo no se desgastó, no se corrompió, se mantuvo intacto, perfecto, porque no tenía pecado, no tenía levadura. Esa fue la panes sin levadura, según los teólogos. La tercera fiesta que se cumplió era la primicia. La primicia era la primera fruta o la primera cosecha que los israelitas cosechaban. Tenían que dársela a Dios como una ofrenda. ¿Qué representa la primicia? Lo primero, como tu primogénito hijo, esa es la primicia. Tu primer animal, tu primera fruta de la mata que dé. Todo lo que es primero es primicia. Por eso la palabra primicia, primero. Y Cristo fue la primicia, el primero en resucitar. ¿Quién fue? Cristo. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 15. Cristo la primicia de los que durmieron. Luego nosotros. Cristo el primero en resucitar, pero no el último. Nosotros también resucitaremos con Él.
Ahora, la cuarta fiesta llamada el Chabó o el Pentecostés se cumplía. La Pentecostés significa la fiesta de los 50 días después de la salida de Egipto, de los israelitas a Egipto. Cuando llegaron al monte Sinaí, 50 días después, Dios le da la ley en el día de Pentecostés. ¿Y dónde se cumplió eso? Bueno, en mismo Pentecostés, Hechos capítulo 2. En el aposento alto dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos y descendió del cielo un Espíritu Santo y dice que le dio lenguas repartidas como de fuego. ¿Y qué representa el Espíritu Santo en nosotros? La ley y los mandamientos dados en nuestro espíritu. Lo que Dios le dio en el monte ahora nos lo dio adentro de nosotros por el Espíritu Santo. Porque Él dijo, Jeremías 31:31, y este es el pacto que haré con vosotros, oh casa de Israel. Pondré mis leyes en vuestros corazones y haré un pacto con ustedes y le daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo. Había una profecía. Todo esto, hermano, la Biblia tiene mucho misterio. Todo lo que está de la ley tiene un significado en la gracia. No está ahí por casualidad, ni lo escribieron de que para que esté ahí de lujo, o para añadir a la Biblia, o para hacer un relleno, no. Todo eso, hay cosas de la ley que no se han cumplido, que faltan por cumplirse todavía. Porque el mismo Cristo lo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero ni una jota ni la tilde pasará hasta que todo sea cumplido. Porque hay cosas que no se han cumplido y tienen que cumplirse. Se cumplió el Pentecostés cuando Dios derrama su espíritu. Eso era como en el monte Sinaí la ley. Ahora en el día del Pentecostés, la gracia del Espíritu Santo. La ley no en ordenanza ni en piedra, sino en los corazones de la gente. Ya la ley no estaba escrita en 2 piedras, ahora estaba escrita en un corazón. Quinta fiesta. Los judíos le llaman Yom Kippur, que es el día de la expiación. No, perdón, la quinta fiesta es la fiesta de la trompeta. ¿Qué se hacía en ese tiempo? Los judíos, Dios le mandó que tocaran trompeta. Era un día nada más de hacer bulla, un día de bulla. Parece locura, ¿no, verdad? Pero tiene un significado espiritual. ¿Qué representa la trompeta? La venida de Cristo. Dice que a la final trompeta, cuando Cristo venga, dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La quinta fiesta, las trompetas, o mejor conocido, el chofar. Nosotros le llamamos trompeta, ellos le llaman chofar. Usted sabe lo que es un chofar. Esa es la quinta fiesta. La sexta fiesta, el Yom Kippur, que significa el día de la expiación, donde entraba el sacerdote una vez al año. Era en el día de Yom Kippur. Una vez al año entraba el sacerdote a ofrecer sangre. Pero primero ofrecía sangre y después había otro sacrificio. ¿Cuál era? Él ponía la mano sobre un cordero y transmitía su pecado, lo confesaba y lo mandaba al desierto. Y si volvía, el pecado volvía. Y si se quedaba por ahí, el pecado fue perdonado. Si el cordero se quedaba perdido en el desierto, era que el pecado Dios se lo llevó lejos, lo perdonó. Como dice que Dios echó nuestras transgresiones, nuestro pecado a lo profundo del mar y nunca más se acordó de ella. Ese cordero representaba que Cristo iba a acabar con el pecado una vez y para siempre, que lo iba a exterminar por completo. Y entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, a ofrecer sangre. Y esto no se ha cumplido, se va a cumplir cuando Cristo busque la iglesia y nos presente delante de Dios como un pueblo santo, sin mancha y sin arruga. Como dice Apocalipsis capítulo 5, que se abrió un libro y nadie digno, ni en el cielo ni en la tierra. Y Juan estaba llorando, hermano. Y dijo el ángel: Juan, no llore, porque hay uno que ha vencido. El Cordero ha vencido. El león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. Es el día del Yom Kippur, el día de la expiación, donde Dios va a justificar a todos los pueblos, donde Dios no va a ser justo, aleluya, declarado universalmente, porque ahora nosotros estamos en la espera de ser justificados. Pero cuando Cristo nos presente delante del Padre, Él mismo va a decir: mira mi sangre, mira mi cuerpo, mira mi herida. Por eso Juan dijo que vio un cordero y le preguntó al ángel: ¿quién es ese cordero? Y el ángel le dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y la séptima fiesta, ¿cuál es? La fiesta de los tabernáculos, donde Dios mismo va a morar con su pueblo cara a cara. Dice que Él será el templo y no habrá necesidad de sol ni de luna, sino que Dios será la luz. No habrá templo, Dios mismo será el templo. ¿Qué se hacía en la fiesta de los tabernáculos? El hombre salía de su casa por 7 días y se iba a la calle, se iba a un lugar a depender de Dios, a sobrevivir. Como cuando Dios los sacó de Egipto, que estaban sobreviviendo 40 años. En esos 40 años ellos no tenían casa, ellos vivían era en el desierto. Ellos vivían era como así, como a lo que Dios quería. Vamos a ver qué Dios trae para hoy, vamos a ver para dónde Dios nos lleva hoy, vamos a ver dónde dormimos, dónde nos caiga la noche, aquí nos quedamos. Era como una sobrevivencia, Dios y ellos. Y eso se hacía en la fiesta de los tabernáculos. Dios les decía, salgan de su casa y dependan de mí. Representación de la vida eterna, del milenio, donde ya no hay oposición, donde ya no hay un tabernáculo físico, sino que el mismo Dios será en nosotros, será nuestro Dios, será nuestro todo. Él mismo llenará todo, en todo y por todo. En ese día, hermano, ya es Dios personal directo. Ahí no va a haber Biblia, ahí no va a haber que ángeles, que vengan. No, ahí va a ser el mismo Dios ministrando a su pueblo personalmente. Cara a cara lo veremos tal como Él es. Dice que Él enjugará toda lágrima. Dios va a ser Dios de toda la tierra. Ya no va a ser un Dios limitado como ahora estamos en un cuerpo limitado, sino que va a ser ya toda la plenitud de Dios revelada para el hombre. Por eso Pablo dijo, ahora vemos por espejo, pero entonces veremos cara a cara. Conoceré como fui conocido. Ahora vemos en parte, conocemos en parte, profetizamos en parte. Nosotros estamos mirando una pequeña revelación, una chispita, lo que Dios quiso para que el hombre lo conozca, para que el hombre se salve. La historia de la humanidad revelada en la Biblia. Todo tiene un porqué y un final, un principio. Si usted entendiera la historia de la humanidad, viera la Biblia desde otra perspectiva, de otra manera, y entendiera que todo es un plan de Dios, si entendiera los tiempos que estamos viviendo, la gracia tiene un porqué, tiene un tiempo, todo tiene un sentido. La cosa no es así por así. Dios tiene todo calculado precisamente. Cada cosa simboliza algo. Lo que menos usted cree en la Biblia tiene un significado, hermano. Pero esto es el todo del hombre, que el hombre crea en Cristo. No es que sepa mucho, sino que crea y que obedezca. Pero hay cosas que Dios las revela para que se le enseñe al pueblo. Porque mientras más sabemos, seremos menos confundidos. ¿Cuánto oran a Dios? Póngase de pie. Padre, gracias por tu palabra, Dios. ¿Cuál fue el tema? El sacrificio perfecto. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ha vencido, venció. Ya no tenemos que hacer nada sino creer. Creer en Cristo y seremos salvos. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, esto es hermoso. Servirle a Dios es un privilegio. Conoce a Dios y te va a deleitar en Él. Dios te bendiga y Dios te guarde.